Hi everybody and welcome back to Inglés con Joan YouTube channel. Today we are gonna work on be going to. Hola a todos de nuevo y sean bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Inglés con Joan. Para el día de hoy vamos a trabajar el futuro del be going to. Como lo podemos observar en nuestro tablero explicativo, ya tenemos para qué situaciones se va a utilizar este futuro de be going to y cómo son las estructuras de las tres oraciones, la afirmación, la negación y la pregunta. Entonces, para comenzar, este futuro se llama be going to porque hace uso del verbo to be. Quiere decir que este verbo se va a transformar en am, en is o en are, dependiendo del sujeto que nosotros vayamos a utilizar en cada una de las tres oraciones. ¿Y para qué se van a utilizar? Pues como su nombre lo indica, es para hablar obviamente de eventos futuros, pero solamente en dos contextos. El primer contexto, cosas que ya tenemos planeadas, listo, para planes. Entonces, si en este momento estamos en el mes de febrero, yo ya sé que para mayo voy a celebrar, por ejemplo, el Día de la Madre con una fiesta, ¿sí? Entonces, desde yo ya sé qué voy a hacer en mayo. Lo debo decir a través del futuro del be going to, porque es algo que ya tengo planeado. ¿Listos? Entonces, como las citas médicas, una cita amorosa, también puede ser un viaje de vacaciones, un viaje de negocios. Esos ejemplos, como son cosas ya planeadas, siempre las vamos a decir con el be going to. Y el segundo uso es para real predictions o predicciones que son reales. Entonces, ¿cómo así que predicciones reales? En ocasiones nosotros podemos decir cosas que van a decir en el futuro basándonos en hechos o en situaciones que estamos viviendo en el momento. Entonces, una real predicción o predicción real puede ser cuando decimos que va a llover. Entonces, nosotros siempre afirmamos que va a llover y lo más probable es que así suceda cuando empieza a tronar o cuando las nubes se ponen oscuras o grises, cuando empieza a haber mucha brisa. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar todo eso, que se oscureció, está tronando, empezó a hacer frío, uno siempre bota la predicción de va a llover. Y así con muchas otras situaciones. Entonces, recuerden, para cosas que ya están planeadas y para predicciones que son reales y que lo más probable es que sí sucedan. Teniendo en cuenta estos dos contextos, entonces vamos a analizar la estructura de la oración afirmativa, la negación y la pregunta. Para la afirmación, nos damos cuenta de que siempre vamos a comenzar con un sujeto, que puede ser yo, tú, él, ella, ellos, etc. Y después del sujeto escribo la expresión be going to. Todo completo. Y recuerden, este be va a cambiar por am, por is o por are, dependiendo de quién es el sujeto. Sujeto, be going to. Verbo en infinitivo quiere decir sin ningún tipo de reglas. Y por último, el complemento. Pasamos a la negación. Es exactamente lo mismo, simplemente que le agregamos después del verbo to be el not. Sujeto, be not going to, verbo y complemento. Y para preguntar, siempre vamos a arrancar con el verbo to be, sujeto, going to, verbo en infinitivo, complemento y signo de interrogación. Recuerden, las preguntas sin signo de interrogación nos quedan siempre mal hechas. Para poder entender esto un poco mejor, vamos a observar el siguiente ejemplo de las tres maneras. Example, ejemplo. Entonces, vamos a utilizar estos tres elementos, un sujeto, que es she, el verbo visit, y el complemento, the doctor next week. Ella visitar el verbo al doctor la próxima semana. Entonces ya sabemos que este sujeto que es ella para la próxima semana ya tiene un plan que es ir a visitar al doctor, tiene una cita médica. Vamos a realizarla con las estructuras que acabé de explicar. Las tres oraciones, la afirmación, la negación y la pregunta en be going to. Entonces, en la afirmación lo primero que debemos escribir es el sujeto, she,
Y había dicho que después del sujeto escribo el be going to, pero que el be va a cambiar a am, is o are dependiendo de quién es el sujeto. Y si el sujeto es she, el verbo to be para she es is. Quedaría is going to. Después el verbo en infinitivo quiere decir, así sin ningún tipo de reglas, visit. Y el complemento, the doctor next week. She is going to visit the doctor next week. Ella va a visitar al doctor la próxima semana. ¿Listos? Vamos a hacer la negación. Habíamos dicho que la estructura es exactamente la misma, simplemente que después del verbo to be colocamos la negación not. Entonces me queda she is not going to visit the doctor next week. Y por último, para poder realizar la pregunta en base a estas dos oraciones que ya hicimos, el verbo to be no está después del sujeto, como acá she is, sino que pasa antes del sujeto. Is she going to visit the doctor next week? Y el signo de interrogación. She is going to visit the doctor next week. She is not going to visit the doctor next week. Is she going to visit the doctor next week? Ella va a visitar al doctor la próxima semana. Ella no va a visitar al doctor la próxima semana. ¿Va ella a visitar al doctor la próxima semana? De estas tres maneras es que se van a manejar las estructuras del futuro del be going to. Espero que les haya sido muy claro y que haya sido muy entendible para todos ustedes. Muchas gracias por seguir observándonos y seguir apoyando el canal con todos nuestros videos explicativos. Nos vemos en una próxima ocasión. See you later, my friends. Bye bye.